Ciertamente esta pandemia ha traído terribles secuelas, pero también ha dejado grandes lecciones y yo creo que eso es lo que hay que rescatar hoy en día para salir adelante, ¿no? Sobre todo la unión. Se dice que la unión hace la fuerza y yo creo que si nos unimos ciertamente vamos a salir de esta situación tan difícil. Para nadie es un secreto de que la situación ha costado vidas humanas, obviamente ha impactado la finanza del ciudadano, obviamente ha afectado a las empresas, incluyendo los tributos del Estado. Entonces, en ese sentido, a pesar de toda esta adversidad, consideramos que nosotros, si enfocamos todos nuestros esfuerzos en salir adelante, lo mejor librado posible lo vamos a hacer. Siempre recordando el viejo refrán que él reza, que no importa cuántas veces te caigas en la vida, que lo importante es levantarte una y otra vez. Y en ese sentido estamos precisamente con este testimonio del video, dando una muestra de que la resiliencia del panameño es clave para nuestra recuperación. No existe una fórmula secreta para salir. Esto no es un interruptor que uno enciende y apaga las luces. Todo va a ser gradual, hay que tener paciencia, pero ciertamente si tenemos ese dinamismo, ese enfoque positivo, siempre mirando hacia adelante, vamos a salir bien librados de esto. Dicho esto, yo nuevamente les doy la más cordial bienvenida en nombre del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hemos esquemado este ciclo de conferencias con el objetivo de ayudar a las empresas en una gestión efectiva de las relaciones laborales y en cumplimiento a la normativa vigente frente al COVID. El título del ciclo de conferencias, como ya saben, es Impacto de las relaciones laborales frente al COVID-19. Nosotros como gremio organizado, gremio de gremios, seguimos trabajando por el sector privado. Mantenerse siempre informado ha sido crucial, pero particularmente lo vemos relevante en este tiempo de pandemia. Hay que estar claros y actualizados con las diferentes normativas para que las empresas siempre cumplamos con la ley. Ciertamente la falta de información crea incertidumbre y la incertidumbre provoca desesperación. Y eso es lo que no queremos que se siga apilando más o acumulando. Así que con esto, humildemente creemos que con este ciclo de conferencias, 5 conferencias magistrales, vamos a poder darles las herramientas y actualizarlos en lo último que ha salido en cuanto a leyes y disposiciones. La primera conferencia va a ser sobre la ley 157 y relaciones laborales, que va a conducir el doctor Juan Antonio Ledesma, presidente del Comité Laboral Legal del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muy buenos días, Sergio, muy buenos días a todos. Para mí es un gran placer poder estar aquí con ustedes. Le pido a Dios ponga en mí la palabra correcta para poder llegar a todos y orientar de la mejor manera. Dicho esto, quiero partir diciendo que creo en Panamá. Creo en Panamá, creo en el sistema de la libre empresa y creo en el derecho de la administración libre de esa empresa. Como parte de nuestra conferencia, nosotros, el título es Ley 157 y Relaciones Laborales. Ok, yo quiero partir este ciclo de conferencias que me toca iniciar precisamente la primera presentación con el tema de, vamos al siguiente slide, con el tema del código de trabajo. Y es importantísimo que todos estemos claros que nuestras relaciones laborales están basadas en el código de trabajo. El código de trabajo fue aprobado mediante el decreto de gabinete 252 de 30 de diciembre de 1971, el cual se encuentra vigente. Entró en vigencia desde 1972, 18 de febrero. Y esto es importantísimo que lo tengamos claro por lo que vamos a desarrollar en las siguientes, puntos, ¿no? Ok. Tanto a mis estudiantes como a mis clientes, nosotros le decimos que las relaciones laborales tienen 3 momentos cumbre. Y estos 3 momentos cumbre comienzan con el tema del inicio de la relación laboral, el inicio de la contratación. Al momento que se inicia la relación laboral, se comienza a escribir la historia de lo que va a ser
precisamente la relación de trabajo con ese trabajador. De modo tal que desde allí surge la importancia de hacer un buen contrato de trabajo para posteriormente tener un desempeño efectivo en esa relación que debe cumplir una función importante para la empresa. Otro de los momentos cumbres de la relación laboral es la terminación de esa relación laboral. Todas las relaciones laborales, aunque sean por tiempo indefinido y que ese tiempo indefinido se prolongue en el tiempo, llega el momento en que termina. Esa terminación, si se hace de manera correcta, no va a ser problema para la empresa. Sin embargo, una terminación hecha al margen de la ley o mal realizada trae dificultades para la empresa. En el interín de estos dos momentos cumbre de la relación laboral también surgen situaciones que son decisiones estratégicas que se tienen que tomar en medio y que también matizan definitivamente los efectos de esa relación. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos claro que precisamente el inicio, la terminación y lo que hagamos en medio de esa relación laboral juegan un papel sumamente importante en esto. Sigamos. Bien, el código de trabajo, ese código que les presenté en la primera imagen, no ha sido derogado, no ha sido suspendido por efectos de la pandemia COVID-19. Y esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces el cuestionamiento es, el código quedó a un lado y estamos rigiéndonos única y exclusivamente por los decretos ejecutivos, las resoluciones o los decretos o la ley, en este caso la 157. Sin embargo, es importante que todos los que manejamos las empresas tengamos bien claro que el código sigue vigente, no ha sido suspendido, no ha sido derogado, no ha sido modificado en su gran contenido. Ok, especialmente sigue vigente lo relativo a la relación de trabajo y el contrato de trabajo. Siguen vigentes los contratos por tiempo definido, los contratos por obra determinada, los contratos por tiempo indefinido, los requisitos y las características de cada uno de ellos. Y esto es necesario tenerlo claro porque esto no ha cambiado. Otro tema que sigue vigente y que es importante que lo tengamos claro son las causas de terminación de la relación laboral, que están contempladas en el artículo 210. No hay ninguna norma que haya dicho que se modifican, que se derogan o que se cambian, salvo un tema que vamos a ver en esta presentación. Y en especial están vigentes los mutuos acuerdos, las renuncias, ya sea con o sin causa justificada la renuncia, los despidos basados en el artículo 212, los despidos con causa justificada, y también están vigentes los términos probatorios, el término probatorio que está en el artículo 78 del Código de Trabajo. Entonces, esto nos va dando parte del marco de lo que realmente sigue vigente y sigue tratándose, aparte de que el resto del código también está vigente. Sigamos. Ok, parte del marco jurídico en esta época de la pandemia. Yo quiero hacer un pequeño recuento, y digo pequeño porque si nosotros nos vamos a la legislación que se aprobó en este periodo de pandemia, en este periodo del estado de emergencia, que viene desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha y va a seguir hacia adelante, se han dictado una cantidad de normas jurídicas aplicables que de verdad que el estudio de ellas es una tarea titánica, ¿no? Sin embargo, hay una serie de normas, por eso pongo parte del marco jurídico que regula este periodo y que no podemos perder de vista. Primero, nuestra Constitución Política de la República de Panamá. La Constitución Política de la República de Panamá es la norma fundamental, la base jurídica de todo. Ninguna norma que se apruebe en el país puede ser contraria a la Constitución, porque de serlo así sería una disposición inconstitucional. Así que la Constitución está allí y está vigente. El Código de Trabajo está allí y está vigente, tal como lo dije hace un momento. Una norma importante surgió a la luz el 13 de marzo de 2020, que fue
la resolución de gabinete que declaró el estado de emergencia. Producto de la pandemia, el gobierno dictó esa resolución, y esa resolución dio el inicio a lo que tenemos hoy día con todas las otras normas que se han dictado que van regulando diferentes temas en esta pandemia. Igualmente, posteriormente a la declaratoria del estado de emergencia, se dictó el decreto ejecutivo 490 de 17 de marzo de 2020. Este decreto ejecutivo de 17 de marzo declaró el primer toque de queda en la República de Panamá en este periodo de pandemia, ¿no? Este toque de queda, esto es una norma de fuerza mayor dictada por la autoridad competente. Ese toque de queda posteriormente fue ampliado mediante el decreto 507 de 24 de marzo de 2020. Todos hemos ido viviendo las diferentes limitaciones al tránsito, a la movilidad. Así es que tal vez no recordemos de memoria los diferentes decretos, las diferentes resoluciones, pero los hemos vivido. ¿Ok? Posteriormente a eso, el día 19 de marzo de 2020 se dictó el decreto ejecutivo 500, que ordenó el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas naturales y jurídicas. Ok, ahí ya se dio una orden directa que cerraba las empresas, ¿ya? Algunas de manera directa, otras tuvieron que cerrar posteriormente como vía de consecuencia de las restricciones de movilidad o como vía de consecuencia de que su actividad comercial, su actividad de negocio tenía que ver con esas empresas que ya estaban cerradas. Entonces, si mi empresa tenía que brindarle un servicio a una empresa que estaba cerrada, ya entonces yo no podía operar. Entonces, tenía como vía de consecuencias que cerrar la actividad. ¿Ok? Ese decreto 500 y que posteriormente fue modificado por el 541 del 21 de abril. Seguimos. ¿Ok? Posteriormente, perdón, y antes de esto, el mismo día que se dictó la resolución del estado de emergencia, se dictó el decreto ejecutivo número 41. Este decreto ejecutivo, perdón, 71, de 13 de marzo de 2020. El decreto 71 lo que vino a hacer fue a reglamentar un tanto el artículo 159 del Código de Trabajo, que trata sobre la reducción de las jornadas de trabajo. Este artículo 159 ya estaba vigente en el Código. O sea que las empresas, frente a una situación grave, podían pedir, solicitar la reducción de la jornada, acordar la reducción de la jornada de los trabajadores. Fíjense, esto es importante porque un derecho irrenunciable es el derecho al salario. El trabajador no puede renunciar al salario. El trabajador no puede pactar disminución del salario. Sin embargo, con el artículo 159, la reducción de la jornada, no se está reduciendo el salario como tal. La figura es que se reduce la jornada y se le paga al trabajador la rata por hora de acuerdo a lo que trabaje. Entonces, con este artículo 159, la empresa puede reducir la jornada de trabajo y pagarle al trabajador entonces por el tiempo que trabajaba. El decreto ejecutivo 71 lo que vino a hacer fue a aprobar un documento de acuerdo, un acuerdo modelo para que las empresas pudieran utilizarlo. Pero la única dificultad que tuvo este decreto es que tomó en consideración las empresas donde habían sindicatos. Sin embargo, no vislumbró el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas donde no había sindicatos. Al final, en el decreto se dice que en las empresas donde no haya sindicato, todos los trabajadores tienen que firmar el acuerdo de reducción de la jornada de trabajo, lo cual no es operante, no es viable, porque si a mí no me afecta, no me aplica y no me van a reducir la jornada de trabajo, entonces, ¿por qué yo tengo que firmar un acuerdo donde yo no soy parte? Entonces, ese acuerdo debe ser única y exclusivamente con los trabajadores que se les reduce la jornada de trabajo.
y principalmente en las empresas que no hay sindicato. El tema es que el acuerdo que se suscriba, ya sea con el sindicato o con los trabajadores, tiene que ser presentado al Ministerio de Trabajo para que esto sea aprobado. Eso estaba ya en el código, en el artículo 159, así que no era una norma totalmente nueva. Lo que se hizo nuevo fue que se hizo el modelo del acuerdo. Ok, posteriormente se dictó un decreto que vino a jugar un papel muy importante, que fue el decreto 81, del 20 de marzo de 2020, y que reglamentó el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo. Recuerden que el Código de Trabajo se aprobó en el año 1971, entró a regir en el año 1972. Ya esa norma estaba allí. Y establece el artículo 199 las diferentes causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ok, estas causas de suspensión son en total 9 y pasan por ejemplo, la enfermedad que es un riesgo profesional, el accidente de trabajo, esas son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. El fuero de maternidad, la licencia de maternidad es una de las causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. La enfermedad no profesional, el accidente no profesional del trabajador es una causa de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y así llegamos al numeral 8, que son la fuerza mayor y el caso fortuito. Y en este momento es importante hacer una pequeña pausa para saber qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito. La fuerza mayor es una orden de una autoridad competente que es de carácter irresistible, que tengo que acatar. En este caso que vivimos hoy día, la fuerza mayor es la declaratoria del estado de emergencia. La fuerza mayor es esa orden de cierre de las empresas. La fuerza mayor es la restricción de la movilidad por razones de la pandemia del COVID. Entonces, esta fuerza mayor es parte de lo que da el derecho a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. La otra fórmula es el caso fortuito. El caso fortuito son los hechos de la naturaleza. Afortunadamente aquí no tenemos, gracias a Dios, no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, no tenemos tornados, no tenemos avalanchas, mayores inundaciones. Sin embargo, se presentaban de vez en cuando situaciones de casos fortuitos, por ejemplo, un incendio, y eso provocaba el cierre, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. O sea que no son cosas que ocurrían nuevas. Ok, este decreto 81 de 20 de marzo lo que vino a hacer fue a reglamentar esto de una forma, esta suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Estableció los requisitos que había que presentar para suspender los efectos del contrato de trabajo. Muchas empresas, especialmente las micro, pequeñas y algunas medianas empresas, que no tenían tal vez una asesoría laboral permanente o que no tenían un abogado laboralista, no supieron cómo hacer esto y cerraron simplemente. Cerraron, muchas suspendieron, presentaron la solicitud. Este decreto decía que presentada la solicitud, el ministerio tenía que resolver en el término de 2 días y si no lo hacía, esto se consideraba que estaba aprobada por silencio administrativo. Sin embargo, muchas empresas no supieron hacer esto y simplemente cerraron la empresa. Y hoy día se enfrentan a la situación de tener que reabrir algunas y otras van a tener dificultades para hacerlo. Ok, entonces, ¿qué produce cuáles son los efectos de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo? La suspensión de los efectos del contrato de trabajo suspende suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio y suspende la obligación de la empresa de pagar el salario. Sin embargo, la relación de trabajo se mantiene. Estos 3 bases principales de la suspensión hay que tenerlo bien claro. Se mantiene la relación de trabajo,
se suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio y se suspende la obligación de la empresa de pagar el salario. Este decreto 81, que lo que hace es reglamentar el artículo 199, esto fue posteriormente prorrogado por por el decreto ejecutivo 95 de 21 de abril. O sea, porque el decreto 81, esa suspensión era por el término de un mes. Llegado el mes, entonces el ministerio dictó el decreto 95 que automáticamente prorrogó la suspensión de los contratos de trabajo en las empresas que se les había ordenado directamente el cierre. Las que no, las que habían pedido la suspensión por efectos de la fuerza mayor en el caso fortuito, entonces tenían que hacer la renovación. Este decreto fue también prorrogado por el decreto 97, porque cada mes se vencía. Esto posteriormente se hizo nuevamente con el decreto ejecutivo 100 de 1 de julio de 2020, y llegado ese momento, luego de todo lo que fue el diálogo tripartito, entre comillas, que vivimos, que fue toda una experiencia, un esfuerzo grande que se hizo desde el sector de la empresa privada y que yo creo que fue muy fructífero. Algunos temas que no se llegaron a consensuar en ese diálogo tripartito nos llevó al gobierno a que tenía que tomar decisiones, porque la pandemia sigue. Muchas empresas seguían con los contratos, seguían cerradas y los contratos efectivamente suspendidos. Se suponía que entonces los trabajadores tenían que regresar a trabajar, pero ¿a dónde si la empresa está cerrada por orden de la autoridad? Y la empresa se supone que los debía recibir, pero ¿cómo si tengo una orden de cierre? Entonces ahí vino la ley 157, que reguló algunos temas que los vamos a tratar enseguida, que no fueron consensuados en esa mesa del diálogo tripartito. Seguimos, Sergio. Ok. La ley 157 de 3 de agosto de 2020. Veamos entonces qué contiene esta ley y cómo nos reglamenta actualmente. En el ámbito de aplicación, tenemos que entrar primero a lo que es el ámbito de aplicación, y yo vi que entre las personas que fueron entrando hay muchos que son abogados, que entienden perfectamente esto, y muchos otros que son encargados de recursos humanos, que manejan estos temas bien al dedillo, ¿no? Importante. Ok, en el ámbito de aplicación nosotros lo vamos a dividir en cuanto a las personas y en cuanto a la aplicación en el tiempo. En cuanto a las personas, en principio, esta ley se aplica única y exclusivamente a las empresas que cerraron, y subrayo, total o parcialmente sus operaciones desde el estado de emergencia, la declaración del estado de emergencia que fue el 13 de marzo, hasta el 31 de diciembre. Las empresas que cerraron total o parcialmente por efecto de la fuerza mayor o el caso fortuito, se les aplica esta norma. En principio, los trabajadores, al sector de los trabajadores, al trabajador que ha tenido contrato suspendido mediante una autorización del Mitradel, ya sea tácita o específica, entonces entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 también se le aplica esta norma. O sea, a contrario censo, supuestamente esta norma no se aplica a las empresas que no cerraron ni total ni parcialmente sus operaciones, y tampoco se les aplica a los trabajadores que no se les suspendió los efectos del contrato de trabajo. Ok, eso en cuanto al ámbito de aplicación, en cuanto a las personas. En cuanto a la duración, esta es una ley de carácter temporal y tiene una vigencia del 3 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Al 31 de diciembre de 2020, casi todos sus artículos quedan en desuso. Solamente va a quedar un artículo que modificó el Código de Trabajo, introdujo un nuevo artículo al Código de Trabajo. Lo demás, nada más tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre. Continuamos. Ok.
La ley 157, esto regula el tema de reinicio de actividades y el reintegro gradual de los trabajadores. Es importante, esto está entre el artículo 2 y el artículo 3 de la ley, pero es importante porque, fíjese, el hecho de que a una empresa se le pudiese decir tienes que reiniciar actividades o puedes reiniciar actividades, no significa que esa empresa realmente pueda reiniciar actividades. E inclusive, las autoridades pueden decir, ok, reinician actividades los hoteles o reinician actividades los restaurantes, pero cada restaurante es distinto, cada hotel es distinto, cada realidad es distinta y no todos pueden reiniciar y no todos pueden reiniciar en la misma forma. Entonces, en esta parte, la ley dispone que las empresas pueden reiniciar de manera progresiva y con un reintegro gradual de los trabajadores. Porque el hecho de que usted le diga a una empresa, ok, puedes reabrir, y la empresa decida reabrir, no va a poder traer a toda su plantilla de trabajadores que tenía antes del inicio de la pandemia. Un ejemplo, una empresa que tuviese 500 trabajadores, pero va a reiniciar ahora, va a tener que traer a 10, 15 y poco a poco ir llegando a lo que era su normalidad. Por lo tanto, no va a poder traer a todos los trabajadores, no lo va a poder reintegrar a todos. Esta norma permite que la empresa decida reabrir y que también pueda reabrir con una parte de su plantilla, manteniendo otros trabajadores en contratos suspendidos. Ok, esta reapertura gradual que se va haciendo, fue muy discutida y nosotros tuvimos una mesa sobre el reingreso, la reapertura de las empresas, y en esa mesa se discutió mucho sobre el tema de la higiene. Y entonces definitivamente a la empresa que va a reabrir, la ley le exige que tiene que tomar en consideración las recomendaciones del Comité de Salud y atender también las disposiciones sanitarias de las autoridades. En esto es el aforo del lugar, cuántas personas pueden estar en el área, el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el del gel alcoholado, la toma de temperatura. Ok, eso y algunas otras cosas dependiendo de las características de la empresa. Pero definitivamente le permite reabrir con esas condiciones y con contratos suspendidos, que esto es importante, porque si nos hubiesen dicho que teníamos que reiniciar con todos los trabajadores, hubiésemos tenido un caos y una quiebra de una cantidad de empresas mayor de las que se va a dar. Ok, por otro lado, los trabajadores no reintegrados con la reapertura se mantienen con los contratos suspendidos. ¿Qué significa eso? Que la relación de trabajo se mantiene. Lo único que no están obligados a prestar el servicio y la empresa no está obligada a pagarles el salario, ¿no? La empresa tiene 100 trabajadores, puede decir, ok, yo reinicio, pero traigo a 10. Los otros 90 están suspendidos. El contrato se mantiene. Ellos no están obligados a trabajar y la empresa no va a pagar el salario. Ok, esa empresa que se reinicia, que mantiene trabajadores suspendidos, tiene que solicitar mes a mes la prórroga de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ya no va a haber esa prórroga automática. Entonces, todas las empresas van a tener, si mantienen trabajadores suspendidos, que cumplir con el requisito de solicitar la suspensión de esos trabajadores que siguen suspendidos. Ojo, porque si no lo hace, entonces el trabajador se supone que tiene derecho a regresar a trabajar y usted tiene la obligación de recibirlo. Así es que si va a seguir manteniendo trabajadores suspendidos, tiene que solicitar la prórroga mes a mes. ¿Ok? Y no opera. En principio, recuerden que la solicitud se hacía y si el ministerio no resolvía en el término de 2 días, se consideraba que la suspensión estaba aprobada por silencio administrativo. Ahora la figura del silencio administrativo, según esta ley, no opera. De modo tal que usted mantiene suspendido, sin embargo, tiene que darle seguimiento porque el ministerio tiene que resolver
tiene que decirle, ok, se le aprueba. Y si no se le ha aprobado, usted tiene que ya sea mandar un impulso procesal o verificar qué está pasando con su solicitud de suspensión, porque al final necesita un pronunciamiento de la autoridad para esos trabajadores que siguen suspendidos, aunque usted esté ya reabriendo. Ok, esto es importante. Hay prohibiciones en esta reapertura, en este reintegro gradual. Uno, no puedo mantener trabajadores con contrato suspendido y contratar trabajadores para la misma posición de los que están suspendidos. ¿Ya? No puedo. Pues se vería como una competencia desleal, tal vez hasta una burla para el trabajador que está suspendido y que yo a esa misma posición le voy a traer un trabajador nuevo. Sin embargo, sí puedo contratar trabajadores para nuevas posiciones que necesite. Y esto es importante porque esto parte por el derecho de administración de la empresa y por el derecho al trabajo. Si es una nueva posición que se requiere, y esto lo discutimos mucho en la mesa tripartita, si es una nueva posición que se requiere, la empresa tiene la libertad, ¿no?, para contratar a un nuevo trabajador. Claro, tiene que cumplir algunas formalidades, debe informarle previamente al sindicato o a los trabajadores: miren, estoy contratando un nuevo trabajador para una nueva posición. Que si no, entonces la empresa queda condenada a desaparecer o a no poder funcionar en algunos casos cuando se requiere un especialista, un técnico, una persona que pueda manejar las cosas diferentes o hacer algún trabajo distinto dentro de la empresa. Entonces, ok, quedemos claros. Lo que no puedo hacer es contratar a trabajadores nuevos para las posiciones que están suspendidos, pero si son nuevas posiciones, sí los puedo contratar. Ok. Tampoco puedo utilizar el reintegro gradual de los trabajadores como una medida de represalia o discriminación, ya sea por razones sindicales, por razones de raza, por razones de sexo, por razones de enfermedad. No puedo decirle a un trabajador y que se vea como que realmente lo estoy discriminando, porque si es una discriminación, entonces eso, y me ponen una denuncia y me la aprueban, lleva una multa entre 500 a 1000 balboas, que la establece el ministerio por cada trabajador discriminado. Entonces, esta es una prohibición de que el reintegro gradual se utilice como una medida de discriminación. Alguna persona puede decir: hombre, me están discriminando, pero esa discriminación tiene que ser probada, porque no se presume la discriminación. Tendrá que probarse en el proceso y usted tiene derecho a defenderse en caso tal. Ok, pero lo importante es que esa discriminación no sea ese reintegro gradual no sea en forma de discriminación. Ok. En cuanto a los turnos, cuando se hace el reintegro de los trabajadores, la empresa que estaba suspendida se le concede en el artículo 4 de la ley 157 un derecho muy especial, que es el cambio de los turnos de trabajo. ¿Ya? La empresa puede modificar sus jornadas de trabajo, sus turnos de trabajo, sin tener que someterse a otro trámite que simplemente informarle a los trabajadores. ¿Ya? La empresa que estuvo suspendida, puede en cualquier momento decirle a los trabajadores: ok, estamos reiniciando, pero cambiamos el horario. A lo mejor la situación cambió, la fórmula de hacer negocios cambió, la actividad cambió con todo esto, porque muchas cosas han cambiado, y la empresa entonces puede pedir anunciarle, a los trabajadores que le está cambiando la jornada de trabajo, o sea, la hora de inicio, la hora de terminación, y no requiere ni aprobación del ministerio, ni aprobación del sindicato, ni aprobación de los trabajadores. La empresa que estuvo suspendida puede hacerlo simplemente avisando con 48 horas de anticipación, dice la ley. Ok, las empresas que no cerraron sus operaciones pueden modificar los horarios de trabajo, claro que sí, pero lo tienen que hacer
o en común acuerdo con los trabajadores o aplicando las normas que ya tenía vigente en el reglamento interno o en la convención colectiva o en el mismo contrato de trabajo. ¿Ya? Esto va a utilizar la fórmula que se utilizaba antes de la pandemia. ¿Ya? Las que se mantuvieron operando no pueden utilizar esta fórmula de que voy a modificar la jornada de trabajo sin cumplir con más nada, sino que ellas sí tienen que someterse a lo que dice o el contrato o la convención colectiva o el reglamento interno. Bien, seguimos. Esta ley 157 también trató el tema del 13º mes. Fíjense, antes que llegara el momento del 13º mes se dieron una serie de interpretaciones un poco desafortunadas en que se decía que la empresa tenía la obligación de pagar el 13º mes, la empresa que estaba cerrada, que estaba con los contratos suspendidos, que se le había dado un orden de cierre. ¿Y qué ocurre? La fórmula en que, como se ha aprobado, como se ha manejado siempre el 13º mes, que no es una figura nueva, el 13º mes fue aprobado mediante el decreto de gabinete 221 de, no, perdón, ese es en el 1971 se aprobó el 13º mes. El 13º mes siempre se ha calculado en base a lo devengado por el trabajador en el periodo que corresponde. Por ejemplo, se suman los salarios del 16 de abril del año correspondiente hasta el 15 de agosto y ese salario dan la base para hacer el cálculo del 13º mes en la segunda partida. En principio se había dicho que la empresa tenía la obligación de pagar ese 13º mes con los salarios históricos que tenía el trabajador. Y nosotros decíamos, eso no es así. Eso no es así. Afortunadamente se corrigió el asunto y se acordó y se quedó claro en esta ley que la empresa, el trabajador que no laboró en el periodo que correspondía al 13º mes, la empresa no estaba obligada a pagar ese 13º mes. Entonces, ¿cómo quedó el asunto? El asunto quedó precisamente así, que el trabajador que no había laborado en el periodo correspondiente no tiene derecho al 13º mes. El trabajador que no tenía derecho a ese 13º mes, entonces se acordó que el gobierno le iba a dar un bono especial que iba a determinar el mismo gobierno. Ya no era la empresa privada la que iba a sacar de su bolsillo, porque, ojo, tras que estábamos con la empresa cerrada, tras que estábamos generando deudas, tras que no estábamos generando ningún ingreso, entonces aumentarnos un pago adicional que no era la fórmula de pago, era difícil para las empresas. Y si uno piensa en un solo trabajador, no es mucha cosa, pero cuando uno va a un montón de gente, entonces nos damos cuenta que es una carga grande económicamente. Entonces, la norma cambió. La norma reconoció, mejor dicho, la situación que siempre se había dado, que el que no trabajó en esa época no tiene el derecho al 13º mes y el gobierno entonces le daba su bonificación especial que iba a ser conforme a la ley determinada por el mismo gobierno. ¿Ya? Entonces con eso se resolvió la duda que había surgido de esto, una interpretación de pronto no correcta, ¿no? Seguimos. Llegamos a un tema un poco álgido, bien difícil. Ok, recuerden que al principio les dije que el Código de Trabajo estaba vigente. Les mencioné muy por encima que las causas de terminación de la relación de trabajo del artículo que están en el artículo 210 siguen vigentes. Ese artículo 210 está vigente. Establece las diferentes causas de terminación. La número 1 habla del mutuo acuerdo. Esto existe desde que existe el código. El mutuo acuerdo simplemente era
un acuerdo escrito entre las partes y lo único que se exigía es que no implicara renuncia de derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos irrenunciables, vacaciones, décimo y en los casos que correspondía a la prima, de repente los días trabajados, el salario. Sin embargo, esto es porque esos son los derechos irrenunciables, porque la indemnización, los salarios caídos no son derechos irrenunciables, son meras expectativas. Y como meras expectativas pueden ser negociables o renunciables también. Entonces, ese artículo 210 planteaba clarito en el numeral 1. ¿Qué hace la ley 157? La ley 157, en una interpretación, en una visión distinta, le obliga al empleador a entregarle al trabajador una propuesta de mutuo acuerdo, determinación de la relación laboral por mutuo acuerdo. Y parte del principio, entendiendo como que el que solicita siempre el mutuo acuerdo es el empleador, lo cual los que tenemos experiencia en la administración de personal, los que tenemos experiencia en el derecho laboral, sabemos que no siempre es así. Y en muchísimas ocasiones es el trabajador el que solicita el mutuo acuerdo. Es el trabajador el que pide que la relación de trabajo termine por mutuo acuerdo. Sin embargo, aquí con la ley ahora, esta ley que va a durar hasta el 31 de diciembre, dice que yo tengo que proponerle la terminación por mutuo acuerdo al trabajador. Cuando de repente yo puedo decir, pero es que yo no soy el que quiero el mutuo acuerdo, yo no soy el que quiero la terminación, me la estás pidiendo él. Y es que es una realidad. En esta época de pandemia, en nuestro país hay muchos trabajadores de avanzada edad, de adultos mayores. ¿Y qué ocurre? Mucha de esa gente dice, yo no quiero ir a trabajar. Tienen miedo al contagio. Porque real es un gran temor que hay al contagio y el porcentaje de fatalidad de los contagiados, estos adultos mayores, es muy alto. Entonces hay mucha gente que no quiere regresar a trabajar. Ok, ellos están pidiendo de repente el mutuo acuerdo. Sin embargo, a mí me dice entonces la ley que yo soy el que tengo que proponerle el mutuo acuerdo. Y esa propuesta tiene que ser con 2 días hábiles de anticipación. O sea, yo tengo que proponerle el mutuo acuerdo al trabajador y el trabajador con 2 días hábiles antes. ¿Ya? El trabajador debe responder. El término ese de 2 días es el término mínimo de anunciarle de proponerle el mutuo acuerdo, mínimo. No dice cuánto es el máximo. Entonces, pero sí dice que el trabajador debe responder y debe decir, hombre, ¿acepto o no acepto el mutuo acuerdo que me propone la empresa? ¿No? Partiendo de que, hombre, ahora es la empresa la que tiene que proponer. Se supone que el mutuo acuerdo ahora nada más es una iniciativa de la empresa. Ok, si no responde, se presume que rechazó la propuesta, pero no te dice un tiempo que tiene él para responder, un término máximo. Tiene un término mínimo, pero no un término máximo. Ok, si no responde, se entiende que rechazó la propuesta. Y dice el artículo 6 que el mutuo acuerdo firmado sin que hayan transcurrido por lo menos los 2 días hábiles para que el trabajador pueda, entre comillas, analizar la propuesta, esto da derecho al trabajador a demandar la nulidad de ese mutuo acuerdo, ante un juzgado seccional de trabajo y solicitar el reintegro. Me decía un cliente, y entonces firma el mutuo acuerdo, recibe el dinero y después demanda la nulidad. Esa es una deficiencia que tiene la norma. Entonces va a demandar la nulidad y el reintegro. ¿Y qué pasó con la plata que ya cobró y que ya se la gastó? ¿Cómo hago para recuperarla? Entonces ahí viene las situaciones y un tanto la dificultad de ese artículo 6 sobre el tema del mutuo acuerdo. Además, que se presume cierta la información del trabajador de que no se le otorgó el término mínimo de 2 días hábiles para analizar y revisar la propuesta de la empresa. ¿Ya?
de terminación por mutuo acuerdo. Entonces esto hace que el mutuo acuerdo se haya tornado un poco difícil. Difícil porque usted le entrega el mutuo acuerdo a ese trabajador, la propuesta él se la lleva, la analiza, viene para acá, partiendo de que usted es el que le está solicitando el mutuo, pero puede que sea al revés. Entonces esos 2 días a veces operan difícil, ¿no? Entonces es importante que la empresa tenga bien claro que esta es la realidad con la que nos manejamos hoy día hasta el 31 de diciembre por lo menos. Ojalá no se les ocurra prorrogar esta norma, que la Asamblea Nacional no la haga permanente, porque la verdad es que desnaturaliza el tema del mutuo acuerdo, porque el mutuo acuerdo es entre los dos, trabajador y empleador, y no siempre surge de la empresa, a veces surge del trabajador. Bien, sigamos, Sergio. Gracias. Los pagos por los mutuos acuerdos, por los despidos y la prima de antigüedad e indemnización. Entre el artículo 7 y 8, esta ley establece algunos puntos interesantes sobre si se llega a un mutuo acuerdo en este tiempo, si se despide al trabajador en este periodo y el tema de la prima de antigüedad y la indemnización por estos temas. Alguien me pusieron un cuadro ahí que no me deja leer. En el caso del despido, y de los mutuos acuerdos, del mutuo consentimiento, dentro de los 3 meses siguientes al reintegro o al reinicio de las actividades o al reintegro del trabajador que ha sido suspendido, la empresa queda obligada ¿a qué? A pagar al pago inmediato de los derechos irrenunciables. Si yo le hago un mutuo acuerdo, se supone que no lo puedo hacer prolongado en el tiempo. ¿Ya? Normalmente el mutuo acuerdo yo puedo acordar la fórmula de pago de esa terminación de la relación laboral. Sin embargo, esta ley establece que el pago de la parte, por lo menos de los derechos irrenunciables, tiene que ser inmediata. ¿Ok? En un solo pago. En un solo pago. Entonces, eso va a operar cuando se trate de mutuo acuerdo, cuando se trate de despido, el tema de la prima de antigüedad y el tema de la indemnización. El pago de la indemnización de los trabajadores contratados suspendidos se calcula en base a los 6 últimos meses o al último salario. Eso no cambió en nada. No cambió en nada. Cuando usted hace un despido y resulta que es injustificado el despido o lo hace sin causa justificada y termina la relación laboral, usted va a tener que pagar entonces la indemnización. La fórmula de cálculo de esa indemnización la da el Código de Trabajo y el Código dice que es el promedio de los 6 últimos salarios, de los 6 últimos meses o el último mes de salario. Lo único que vino a hacer aquí en este tema, la ley 57 fue como a reafirmar eso, ¿no? Que no vas a poder decir que, bueno, pero es que en los últimos 6 meses no tuvo salario, así es que te lo calculo en base a 0. No, no puede ser. Esto es en base a los últimos 6 meses que tuvo de salario o el último salario, lo que sea mejor para el trabajador, dice la ley. ¿Ok? Seguimos en esto. El siguiente punto es la última norma que tiene esta ley 57, que reforma el Código de Trabajo y le agrega un artículo 116A. Este artículo, acuérdense que vimos que la ley era es de carácter transitoria, nada más dura hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, este artículo queda de carácter permanente en el Código. Y entonces, dice el artículo bien claro que se suspende el cómputo del término del fuero de maternidad en los casos de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por fuerza mayor, caso fortuito o causa económica. Fíjense,
Este artículo no es claro. Este artículo no le veo de verdad la sustancia, ¿no? El sentido lógico y común. ¿Qué ocurre? Es que el fuero de maternidad, la licencia de maternidad en sí causa la suspensión de los efectos del contrato de trabajo según el artículo 199. Esa es una de las causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ok, lo que está diciendo este artículo es que el fuero de maternidad, el tiempo que tiene la trabajadora para no ser despedida, sino mediante una causa justificada y autorización previa de un juzgado de trabajo, se prorroga en caso de que la empresa haya suspendido los efectos del contrato por fuerza mayor, caso fortuito o causa económica. ¿Ya? Entonces, cuando la pandemia pase, ya este tema de la fuerza mayor y caso fortuito va a ser muy, pero muy esporádicamente. ¿Ya? Recuerden que el tema de la fuerza mayor es una orden superior de una autoridad competente. Ocurría, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud le hacía una inspección a una fonda y descubría que esta fonda no estaba cumpliendo con las normas sanitarias y le ordenaba el cierre temporal hasta que corrigiera una cantidad de cosas. Eso es una fuerza mayor y producía que la empresa, los trabajadores no podían abrir, la empresa estaba cerrada. Entonces, los trabajadores no podían llegar a trabajar, entonces causaba la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Esto va a ser muy, pero muy esporádico, muy puntual en una u otra empresa después que esto del COVID pase. Entonces yo pensé que esta norma, si la habían querido introducir, fuese una norma de carácter temporal, pero bueno, no fue así y entró como una norma de carácter permanente que reforma el Código de Trabajo. Entonces, prorroga el tiempo del fuero de maternidad que se va a contar entonces a partir de que la trabajadora se reintegre al trabajo, al puesto de trabajo. Ok, con eso nosotros terminamos el análisis de esta ley 157 en relación con lo que tenemos vigente. Y esto es un análisis muy, pero muy rápido por cuestiones del tiempo. Sin embargo, es importante que tengamos claro, y antes de terminar, de cerrar en esta parte, que tengamos claro que el Código de Trabajo sigue vigente. Todas sus normas siguen vigentes y que la ley es de carácter temporal y se aplica muy especialmente en el tiempo y en las personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Excelente la presentación y tenemos muchas preguntas, Juan. Así que, si te parece, bueno, ya te están empezando a felicitar, Javier Barrio. Excelente la presentación, Juan. Realmente muy, muy completa, muy buena. Y si te parece, comenzamos con algunas preguntas. ¿Te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, dame un segundo que las tenemos todas acá. En este tiempo de pandemia, Juan, en donde estamos en un estado de emergencia declarado y con contratos suspendidos, ¿se pueden o no hacer despidos? Ok, es muy importante esa pregunta. Fíjese, muchas empresas me han llamado, me preguntan, sí, porque entienden como que suspensión de los efectos del contrato no puedo tomar decisiones o que por el tema del estado de emergencia no se pueden tomar decisiones. Recuerde que dijimos que el Código de Trabajo sigue vigente y al estar vigente también están vigentes las causas de terminación. Sí se pueden hacer despidos. Despidos con causa justificada e inclusive despidos sin causa justificada. Imagínese usted que de repente haya un trabajador que está acosando a una compañera de trabajo y no lo puedo despedir porque estamos en pandemia. No, se puede aplicar las causales de despido. Ahora bien, si es un trabajador, yo tengo la opinión de que si es un trabajador que el contrato está suspendido para despedirlo, yo tengo que notificarlo personalmente, porque el artículo 214 dice que el empleador notificará personalmente y por escrito al trabajador. Entonces yo debo reintegrarlo
¿no? Regresarlo a trabajar y entregarle entonces después la terminación de esa relación de trabajo. Pero claro que sí se puede, tanto por las diferentes causas, por despido justificado, por despido injustificado, e inclusive por el artículo 212, que es por el término, porque tiene la persona menos de 2 años de servicio. Claro que sí. Muy bien. Juan, si bien Omar Lagrava nos hace una consulta para el caso de operadores de turismo, cruceros, que no esperan reinicio hasta el 2021, tal vez Juan pueda servir para otras también actividades, ¿no? Te consulta, ¿qué se está considerando para extender la suspensión de contrato más allá del 31 de diciembre del 2020? Reitero, Juan, es para casos especiales, ¿no? Especiales. Bueno, Sergio, fíjate, lo que pasa es que realmente, como se vislumbra el panorama a nivel mundial, ni siquiera para el 31 de diciembre se piensa que se va a tener una vacuna. Entonces, es muy probable que muchas empresas vayan a tener situaciones de seguir manteniendo trabajadores suspendidos. Habrán empresas que tampoco habrán arrancado sus actividades, porque si bien se le da la oportunidad de reiniciar gradualmente, esto va a depender de cada empresa, de cada situación especial. Entonces, ni siquiera del mismo rubro, porque teniendo el mismo rubro, puede que la condición de tu empresa, que es del mismo giro que la mía, sea una condición distinta. Tal vez yo no puedo arrancar. Entonces voy a mantener contratos suspendidos. Yo pienso que desde ya el Ministerio de Trabajo, el gobierno nacional tiene que ir pensando en esa situación, en esa figura, porque es muy probable que para el 31 de diciembre todavía el coronavirus esté transitando por las calles. Y entonces habrán empresas que no van a poder traer a todos los trabajadores. Además, se sabe que va a haber un desempleo mucho mayor, que la economía va a estar afectada y que una empresa que tenía una cantidad de trabajadores no va a poder ahora volver con todos. Así es que yo sí creo que el gobierno tiene que estar mirando, pero nosotros a nivel del sector de la empresa privada no hemos iniciado ningún diálogo sobre ese tema, no se nos ha consultado específicamente, pero yo sí siento que es algo que responsablemente el gobierno tiene que comenzar a mirar desde ya. Perfecto, muchas gracias Juan, y nos obliga también a estar como en un observatorio y radar permanente, ¿no, Juan? Claro que sí, sí. Inclusive las empresas, recuerde que mantienen los contratos suspendidos, tienen que hacerlo, y repito, seguir haciendo las solicitudes de prórroga de esa suspensión. Y ya no es automática, sino que entonces usted tiene que darle seguimiento. Muy bien, Juan. Juan, usted explicó el caso del pago de la segunda partida del 13º mes. Pero, ¿qué ocurre con el pago de la tercera partida del 13º mes si los efectos del contrato de trabajo sigue suspendido o estuvieron suspendidos durante un tiempo que corresponde a la tercera partida del 13º mes? Ok, recordemos que la tercera partida del 13º mes corre desde el 16 de agosto al 15 de diciembre, ¿no? Ese es el periodo que comprende para el pago de la tercera partida. Si un trabajador no labora en este tiempo, del 16 de agosto al 15 de diciembre, no tiene derecho a cobrar el 13º mes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la fórmula que da la norma que regula el 13º mes es mediante el cálculo de los salarios percibidos en el periodo que corresponde. Si el trabajador no laboró, no tiene derecho al 13º mes. Igual que pasó ahorita, lo único que ahora lo pusieron en la norma en este segundo pago. ¿Qué ocurre? Si el trabajador labora una parte, vamos a decir, fíjese, ya hoy estamos a 16 de septiembre y pongamos que el trabajador comienza a laborar el 1 de octubre, se le reintegra. Ok,
él va a generar salarios desde el 1 de octubre al 15 de diciembre. Esos salarios entonces se computan para el cálculo del 13º mes. No más, sino los salarios que recibió. Así que de esa manera se va a manejar el 13º mes en la tercera partida. Allí sí no hay una norma que dice que el gobierno va a pagar, pero yo me imagino que a los trabajadores que no reciban, entonces el gobierno también les dará una bonificación. No puedo hablar por el gobierno en ese sentido. Exacto. Pero para el aspecto de la empresa, definitivamente que el cálculo es en base a lo que se perciba de salario. Perfecto. Si bien lo has comentado, Juan, Yásima Gómez nos consulta. El reintegro del personal con contrato suspendido puede ser pactado a menos horas del contrato original, por ejemplo, trabajar medio tiempo. Sí, correcto. Y no ese es un acuerdo, la reducción de la jornada de trabajo sí es un acuerdo que tiene que suscribir la empresa con el trabajador, ¿ya? O con el sindicato en los lugares donde hay sindicato, porque ahí se trata de reducción de la jornada. Son dos cosas diferentes. Una es Exacto. que el trabajador reintegrado, yo puedo modificarle el horario de la hora de entrada con la hora de salida, o sea, la jornada en general. Pero si yo voy a reducir la jornada de trabajo, allí sí tengo que hacer un acuerdo, ya sea con el sindicato o con los trabajadores, a cuántas horas se va a reducir. Y tengo que establecer la fórmula como posteriormente ese horario reducido va a volver a la normalidad en cierto tiempo o cuando se presten las condiciones. Sin embargo, no puedo reducir la jornada sin el acuerdo de los trabajadores, con los trabajadores. Esto sí es importantísimo. Está en el artículo 159 del Código de Trabajo y está también en el decreto ejecutivo número 71. Tiene que haber un acuerdo porque, ¿qué pasa? Ese trabajador que trabajaba 8 horas y que a razón de esas 8 horas de trabajo ganaba, un ejemplo, $600 mensuales, ahora va a trabajar, según el acuerdo, 4. Esto no es que se le reduce el salario, sino que se le va a pagar por el tiempo que trabaje y de pronto va a ganar la mitad porque va a trabajar la mitad, ¿no? Claro. Entonces, pero eso sí requiere un acuerdo. Bien. Juan, Javier Barrio nos consulta que las empresas que se mantuvieron operando parcialmente desde la declaratoria de estado de emergencia y que han ido reactivando gradualmente a los empleados con contratos suspendidos, la consulta de Javier es ¿a qué debe acogerse para informar el cambio de turnos de trabajo? ¿Sí al reglamento interno, al código de trabajo en sí? ¿Cuál es tu recomendación al respecto, Juan? El cambio de turno, pero si es el simple cambio de turnos sin reducción de jornada, las empresas que están reintegrando a los trabajadores no tienen que hacer mayor cosa, simplemente comunicarle a los trabajadores con 48 horas de anticipación, ¿ya? Ejemplo, yo tenía un trabajador que tenía que entrar a las 7 de la mañana, y salía a las 4 de la tarde, tenía una hora de descanso entre jornadas. Y entonces yo, por el modelo, el tipo de actividad, la forma, las cosas que han cambiado, de pronto ya yo no necesito que él entre a las 7, no me funciona. Él tiene que entrar a las 9 para salir, un ejemplo, a las 6 de la tarde. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es informarle esa modificación de la jornada, que esto va a seguir trabajando las 8 horas. Sin embargo, esto va a entrar más tarde y va a salir más tarde. Pero en ese caso no tengo que hacer mayor trámite, simplemente informarle al trabajador. Si yo voy a reducir la jornada, entonces sí tengo que hacer un acuerdo y solicitar que ese acuerdo me lo apruebe el ministerio. Quedamos en que lo iba a poner como bono COVID. Perdón, ahí se habilitó un micrófono, Juan, perdón. Sí, no hay problema. Hasta ahí, ok. Seguimos. Perfecto. Yadira Rodríguez, Juan nos consulta que en el caso de un colaborador, después de haber pasado la cuarentena por el COVID y dado de alta, recuperado clínicamente,
el cual debe retomar sus labores, pide una licencia sin sueldo. ¿Se puede? ¿Cómo debe proceder la empresa? Ok, las licencias sin sueldo siempre existieron. La empresa puede acordar con el trabajador una licencia sin salario. Eso era factible en el código, y recuerden que el código sigue vigente. Esto no se trata de un despido, se trata de una suspensión en base a una licencia, ¿no? Una licencia sin salario acordada por el mismo trabajador. Es más, yo le recomendaría a la empresa que en la misma licencia quede que la solicitud, el acuerdo lo firme el trabajador, y que quede establecido que él solicitó esa licencia, ¿ya? Para que no se vea o no se pueda de ninguna manera interpretar como que la empresa le hizo una suspensión sin ningún tipo de condición, sino que simplemente él pide su licencia, la empresa se la concede, y inclusive en el Seguro Social se tiene que registrar de esa manera. Eso es completamente válido. Muy bien, muy bien. Juan, en la ley dice que pasado 3 meses la persona podrá ser desvinculada por mutuo acuerdo. Pasado esos 3 meses, ¿se puede hacer de forma que ese arreglo de pago, porque la situación está muy difícil para hacerlo en un solo pago, se puede hacer en varios pagos? Ok, sí, el asunto es, fíjese, desde que la persona se reintegra al puesto de trabajo, se le puede desvincular por mutuo acuerdo. Inclusive, estando el contrato suspendido, se puede llegar a un mutuo acuerdo de terminación de la relación de trabajo. La norma lo que dice es que después del reintegro, el mutuo acuerdo que se suscriba o el despido que se haga, la empresa tiene la obligación de pagar inmediatamente los derechos irrenunciables. Sin embargo, después de los 3 meses, el pago pudiese ser acordado diferidamente. Sobre eso hay muchas formas también que el empleador puede darle la vuelta al tema, ¿no? Porque me pueden decir que yo estoy obligado a pagar inmediatamente, pues si no tengo el recurso, hombre, me sacan la primera boleta, no voy, me sacan la segunda, no voy a la tercera, no llego a acuerdo, me demandan, mientras llega todo eso, va pasando el tiempo y cuando llega el momento de la audiencia yo pago. Esa es una fórmula que tengo para darle la vuelta y un respiro a la empresa, para que pueda buscar el dinero que tenía para pagar que tiene que tener para pagar esos derechos irrenunciables. Pero después de los 3 meses, ¿no? La persona se reintegra. 3 meses después, los acuerdos sí pueden establecer una fórmula de pago. Muy bien. Juan, a los efectos de que puedas también tomar un poco de aire, porque has tenido ya llevamos 1 hora y más intensa, vamos a hacer eso exacto para que pueda tomar un poco de líquido y puedas tener tu pausa activa que te la mereces, Juan. Queremos comentarle a todos que tenemos, 56 participantes en sala. Juan, ha seguido creciendo los participantes. Les reiteramos a todos la importancia de continuar en cada una de estas sesiones. En el caso de mañana, va a estar el doctor, el abogado Walker Sizemore, y él también va a continuar también trabajando sobre el COVID-19 y las normativas aplicables. Por lo tanto, no dejen de faltar mañana. Se va a complementar mucho a lo que ya ha dicho Juan brillantemente. Se va a seguir también Walker. Creo que la mayoría de los que están acá participando lo conocen. Así que se va a ir complementando. Los invitamos a que se agenden importante para esta reunión de mañana en la que Walker va a continuar también trabajando estos temas. Y como lo dijo Julio al principio, y creo que también Annalisa lo recalcó, la semana que viene vamos a tener a una especialista en el tema teletrabajo. Por favor, tema importantísimo, importantísimo,
no dejen de estar atentos a cada una de los módulos de este ciclo de conferencias, porque es todo un hilo conductor importantísimo para todas las empresas. Así que bueno, Juan, tuviste tu pausa activa, no te di mucho tiempo. No, estoy bien, estoy bien. Yo estoy como los scouts, siempre Mirá, listo. mirá, Juan, que tenemos preguntas como hasta las 3, 4 de la tarde, Juan. Creo que almorzamos acá. Le vamos a decir a Annalisa que nos mande el almuerzo. Bueno, A ver. Juan, Percy nos pregunta si se pueden reactivar colaboradores a tiempo parcial, pero que algunos grupos tengan horarios diferentes. Simplemente te consulta si hay algún tipo de criterio de selección que se deba seguir para esta calificación en un horario o en otro, Juan. Sí, Percy es un especialista en derecho laboral. El tema es el siguiente. Fíjense, cada empresa va a ir reactivándose de acuerdo a su realidad. ¿Qué dice la norma? Que yo puedo reactivar a los trabajadores gradualmente y que los trabajadores que estoy reactivando, inclusive yo puedo modificar la jornada de trabajo con el simplemente avisarles con 48 horas de anticipación. Ese es uno de los puntos. ¿Cuál es una reglamentación o un protocolo para traer a uno o a otro trabajador a reintegrarlo al trabajo? Eso va a depender de cada empresa. Fíjense, podemos tener dos, tres personas en una misma posición, pero usted como empleador, usted como gerente de recursos humanos, usted como dueño de la empresa, sabe a quién de esos 3 o de esos 4 que ejercen la misma posición usted va a reintegrar en el momento. Y no lo puede hacer por discriminación, pero sí lo tiene que hacer por razones de eficiencia, eficacia o tal vez de experiencia. Cada empresa va a determinar su fórmula. Lo único que no puede dejar o hacer es que ese reintegro de unos sí y otros no sea de una forma discriminatoria. Ya no puede ser discriminatorio por razón del sindicato, no puede ser discriminatorio por razón de la raza, no puede ser discriminatorio por razón del sexo, no puede ser discriminatorio por razón de enfermedad, no puede ser discriminatorio por razones políticas. Definitivamente en ninguna forma puede ser discriminatorio. Perfecto. Berta Navarro, ¿qué pasa con los contratos por tiempo definido si vence durante la suspensión de su contrato? Fíjense, yo soy del criterio que como les dije al principio, y lo puse muy porque tal vez pensé que una pregunta venía por allí, los contratos, el tema de la contratación sigue vigente. Esas normas no han sido derogadas, no han sido modificadas. Entonces, si yo hago un contrato por tiempo definido y ese contrato tenía una fecha específica y termina durante la suspensión, que de repente hasta me la obligaron por medio de un decreto, según mi criterio, esa relación de trabajo termina en la fecha que indique el contrato. Porque imagínese usted que la pandemia no hubiese sido, por ejemplo, en el mes de marzo, sino que hubiese sido en el mes de noviembre, donde las empresas contratan una cantidad de personas para ventas, porque las ventas se disparan en noviembre, en diciembre, en enero, y yo contrato una persona por 4 meses, ¿ya? Que va a llegar hasta febrero. Y resulta ser que me llega la pandemia, pero es que yo contraté a 5 personas para que envolviera regalos. Y entonces, un pensamiento contrario sería que el contrato se prorroga. Pero ¿qué yo hago con esos cinco jóvenes que van a envolver regalos y ya el tiempo de regalos, como lo conocemos en tiempo de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes Magos, se pasó? Entonces, el término del contrato termina. El contrato que se firmó tiene un acuerdo de vigencia y llegado a esa fecha, según mi criterio, se termina la relación de trabajo, aun cuando esté suspendido.
Perfecto. Y lo que tengo que pagarle a ese trabajador es igual, los derechos irrenunciables, lo que generó de vacaciones, lo que generó de décimo. Ya. Bien, muy bien. Juan, nos consulta Moravia Guerrero. Dice, el código sigue vigente y la suspensión sigue vigente en el artículo 199 y siguientes del Código de Trabajo en febrero. ¿Puedo hacer la solicitud con base en esto? Sí, es que fíjese, el tema de la suspensión por fuerza mayor y caso fortuito es el numeral 8 del artículo 199. Pero el artículo 199 tiene otras causales de suspensión. Yo pienso que cuando se hace la solicitud de suspensión, si es por alguna causa distinta a la que establece el numeral 8, que no sea fuerza mayor y caso fortuito, usted lo va a hacer basado en el artículo 199. Si la solicitud de suspensión está basada en el numeral 8, yo pienso que el fundamento jurídico está en el artículo 199, los artículos concordantes, numeral 8, los artículos concordantes a esto y el decreto 81 inclusive porque establece los requisitos y la ley 157, porque la ley también establece las solicitudes progresivas en los casos de que las empresas sigan manteniendo trabajadores suspendidos. Entonces yo sí creo que a la hora que nosotros como abogados vayamos a hacerle la solicitud de suspensión de los efectos del contrato, tendremos que usar como fundamento de derecho el artículo 199, el decreto ejecutivo 81 y la ley 157. Muy bien. Acá tenemos una consulta, Juan, de Idalia Rueda, que creo que puede ser importante principalmente para entender algunas situaciones que pueden darse, Juan. Si desea, nos consulta Idalia, si desea aumentarle las horas de los empleados que se encuentran en reducción de jornada, ¿tiene que hacer alguna adenda o documento? ¿Qué recomienda, Juan? Yo recomendaría que la empresa, si es simplemente volverlos al horario normal, o sea, a la cantidad de horas de trabajo normal, simplemente tiene que hacerles un memorándum, una nota indicándole para que ese trabajador sepa, hombre, ya no voy a seguir trabajando 4 horas, sino que voy a volver a trabajar 8 horas. Y debe comunicárselo al Ministerio de Trabajo. Recuerde que el Ministerio aprobó la reducción de la jornada y eso usted debe registrarlo a la hora que hace el registro en la planilla. Porque un trabajador que usted le redujo la jornada a 4 horas va a estar, por efecto de la reducción de la jornada, ganando un salario menor, porque se le está pagando, no se le redujo el salario como tal, pero sí se le está pagando de acuerdo a las horas trabajadas. O sea que lo que refleja de cobro va a ser mucho menos. Un ejemplo, 4 horas. Si usted lo vuelve a las 8 horas, eso usted lo tiene que registrar en el Seguro Social. Ahora bien, si vamos a poner, si no lo va a llevar a las 8 horas, sino que le va a subir, un ejemplo, a 6 horas, yo Exacto. pienso... Ese es el caso que nos dice Dani. Ese es el caso. Yo creo que esto debe comunicarlo al trabajador y que el trabajador esté consciente de que va a trabajar, va a ir retornando a la normalidad, porque una de las cosas en la reducción de la jornada es que en el acuerdo de reducción de jornada tiene que haber un punto que establezca cómo se va a ir retornando a la normalidad según vaya llegando. Y yo pienso que en ese acuerdo de reducción de jornada debe estar el hecho de que la empresa le informará, lo notificará al trabajador, de manera progresiva el retorno a la normalidad de la jornada de trabajo. Entonces debe haber un punto para que la empresa le pueda avisar al trabajador y el trabajador sepa que tiene que cumplir. Muy bien. Otro de los pedidos de tu recomendación o consejo, Juan, en este caso Yamilet, nos dice, si el Mitradel no está brindando respuestas formales, proveídos, a las solicitudes de prórrogas,
En el caso de las empresas que se mantienen cerradas obligatoriamente, ¿qué puede hacer la empresa? Fíjese, es que a partir de la ley 157, perdón, el panorama cambió. Antes, las empresas que estaban suspendidas por orden directa de cierre, no tenían que renovar la solicitud, sino que automáticamente se les renovaba. Ahora la norma dice textualmente que yo tengo que solicitar la renovación de esa suspensión de los efectos del contrato y que no opera el silencio administrativo. Así es que yo le recomiendo que el abogado que le está tramitando o que hace el trámite tiene que darle seguimiento, buscando que el ministerio se pronuncie. Todavía a esta altura nosotros tenemos situaciones de muchas empresas, porque me llegan muchas consultas, algunos que son clientes míos y otros que no, que hicieron solicitudes y resulta ser que nunca recibieron un resuelto que decía que los contratos estaban suspendidos. No recibieron nunca expresamente ninguna resolución. Sin embargo, la norma decía que si no se resolvía en el término de 2 días, se quedaba prorrogado tácitamente. Pero esto con la ley 157 cambió. Ya no hay prórroga tácita, ya no hay silencio administrativo positivo. Entonces, el abogado va a tener que darle seguimiento a su solicitud hasta que consiga que le aprueben. Fíjese, todavía a esta altura hay muchas empresas que tienen trabajadores que no aparecen, ¿no? Y que lo han presentado. Y a mí hace unos días me llegó una empresa que decía que había hecho una solicitud y a todos los trabajadores aparecieron suspendidos, menos 2. Y hay 2 que no, y no les ha llegado el bono, no les ha llegado nada, porque esos 2 no aparecen como suspendidos y están en la lista, están en la solicitud que hizo la empresa en su momento. Ahora el ministerio va a tener que ir afinando un poco más porque, claro, van a ser menos las solicitudes de prórroga de las suspensiones, pero van a seguir siendo una cantidad considerable porque todas las empresas, algunas se reinician, otras no. Y las que reinician, no todas van a reiniciar con la misma cantidad de trabajadores que tenían. Perfecto, Juan. Juan, tenemos una consulta puntual. Es muy específica, pero veamos a ver si podemos dar por lo menos alguna recomendación al respecto, Juan. Samantha nos consulta, en los contratos por obra o por fase, para liquidarlos, si se le debe pagar el salario hasta terminar la fase al empleado. Fíjense, es una muy interesante pregunta, Samantha. El tema de los contratos, como dije al principio, sigue vigente. Si usted hizo un contrato por obra determinada, se supone que ese contrato termina cuando termina esa obra o esa fase para la cual usted contrató a ese trabajador. Si usted lo despide antes de que se termine la fase, puede estar casi segura que ese trabajador va a demandar que usted le pague el tiempo que faltaba para que se terminara la obra o la fase para la que lo contrató. Entonces, yo les sugeriría preferiblemente llegar a un mutuo acuerdo con ese trabajador, porque de otra manera, o que el despido sea de carácter con causa justificada, porque podemos despedir con causa justificada y allí sí no tendríamos que pagar el tiempo que falta para que se terminara esa fase o esa obra, ¿no? Pero el problema es que si despedimos a ese trabajador sin causa justificada, la norma es clara y tengo que pagarle el tiempo que falta para que se termine esa obra o esa fase. Eso no ha cambiado, eso no ha sido modificado en ninguna parte. Y si usted lo hace, va a tener que enfrentar entonces la posible demanda por el despido injustificado y que lleva como consecuencia el pago del tiempo que falta para que se termine la obra o la fase. Muy bien. Hay también, Juan, ya algunas consultas muy, muy puntuales, como cuando
por esta razón que se han ido dando esta casuística, Juan. Un empleado ha quedado con media jornada en una empresa y está trabajando media jornada en otra empresa. En ese caso, en un caso obviamente, como te decía Juan, una casuística muy especial, si nos consultan si puede ser causal de despido que la empresa que le pide ahora que esté todo el día y él le diga no, estoy en otra empresa el otro mediodía. Sí, ok, ahí hay dos cosas. Si yo le digo a ese trabajador que tiene que, se hizo una reducción de la jornada, ok, pero ya llega el momento en que él tiene que volver a la normalidad, él tiene que regresar a trabajar. En Panamá no se prohíbe que una persona labore en otra empresa siempre y cuando no sea en el mismo horario y Claro. siempre y cuando no sea una competencia desleal, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que maneja X tema específico y luego va a hacer lo mismo en otra empresa, hay un conflicto de intereses, ¿no? De pronto la información mía se va para allá o la de allá se viene para acá. Entonces, allí hubiese tal vez un conflicto de intereses, una falta de probidad, ¿no? Sin embargo, si se trata de actividades distintas, por ejemplo, una persona que trabaja en un supermercado de estantero, colocando los productos en el estante en un supermercado, y consigue un trabajo en una ferretería que no tiene nada que ver con la comida, entonces ahí de pronto no hay un conflicto. Sin embargo, la empresa que le tiene la reducción de la jornada le pide que ya tiene que regresar a la jornada original, él tiene que hacerlo. No hacerlo es desobediencia de orden, es causal de despido. No regresar es abandono del trabajo, es ausencia injustificada, dependiendo de cómo sea, porque la reducción no es solo diaria, sino puede ser semanal. Entonces, el no regresar puede ser ausencia injustificada, desobediencia de órdenes, y sería causal de despido. Bueno, Juan, realmente excelente. Sabemos que cuando se tratan estos temas requiere un grado de concentración mucho más porque estás hablando de temas muy delicados, temas muy, a veces, en donde el cambio de una coma puede cambiar la interpretación de una ley, de un artículo. Así que yo les quiero pedir a todos que inicialmente vía chat, le podamos agradecer a Juan esta brillante exposición. Y Juan, no sé si has estado en algún otro evento nuestro, pero al final ya de la jornada, le pedimos hacer una foto, Juan. ¿Qué te parece? ¿Te parece que podamos hacer una foto? Excelente, excelente. Entonces, ahí la veo a Aida que se ríe. Aida ya sufrió conmigo el reincidente. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Bueno, les pedimos a todos, por favor, les pedimos a todos si pueden habilitar sus videos, de manera tal de que podamos, ahí, a ver, ahí estamos viendo. Mientras ellos se van habilitando, Sergio, yo quería recomendarle a todos los gerentes de recursos humanos, a las empresas, que consulten a sus abogados cuando tengan que tomar estas decisiones actualmente, porque el no hacerlo de repente puede llevar a cometer tal vez errores, ¿ya? Y errores que le cuestan económicamente a la empresa. Y en estas circunstancias lo que no podemos permitirnos es que la empresa sufra por de repente algo que pudo haberse de pronto prevenido, ¿no? Entonces, verifiquen bien la norma. Recuerden que el código está vigente y que la ley está vigente y va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Perfecto, ahí te comento, mientras se siguen sumando videos, como verás, no sé Juan si podés ver la cantidad, ya tenemos bastantes con sus videos. Sí, tenemos tres páginas. 3 páginas, ¿no? Bueno, te agradece Eustiquio Chanis por el chat, Yamilet,
Boris, Yadira, Berta, Stacy, Javier, Sofía, bueno, te están agradeciendo muchísimo por tus consejos y por de alguna manera, ampliación en estos temas tan importantes. Así que Qué bueno. lástima que los tiempos se quedan cortos, ¿no? Hay tantas cosas que van surgiendo y que se van dando y que uno tiene que cubrir, ¿no? Pero nada más para terminar. Recuerden, para ganar los casos hay que tener tres cosas. Tienes que tener la razón, tienes que tener las pruebas y tienes que hacer las cosas bien. Si teniendo la razón te sientes bien contigo mismo. Teniendo las pruebas vas garantizando que vas a tener un resultado positivo. Pero de nada te sirve si no haces las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. La mayoría de los casos se pierden porque los despidos están mal hechos. La mayoría de los casos se pierden porque de repente las pruebas no son las correctas. Entonces, ojo, tener la razón, tener las pruebas y hacer las cosas bien. Un abrazo. Creo, Juan, que esto que acabas de decir es fundamental y mucho más en estos momentos, ¿no? Bueno, todos abajo tienen la posibilidad de poner las manitos para aplaudir o levantar, pero también le vamos a pedir que miren a la cámara que tienen y levanten los deditos así como, vamos a dar un like, pero no un like virtual. Vamos a dar un like natural, ¿sí? Así que, Juan, ayúdame a la cuenta de 3, Juan. Te pido que me hagas la cuenta del 1 al 3, Juan. A ver. 1, 2, 3. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos la foto, Juan. A ver, perfecto. Ahí quedó la foto muy bien. Porque después las mujeres se me quejan, Juan, que no salieron bien, que no sé, que le saco mal la foto y me regañan. Entonces hay que tener esta precaución. Las mujeres siempre salen hermosas en la foto, Sergio. Créeme lo que sí. Por supuesto. Bueno, a ver, Analisa, creo que estás en línea, ¿puede ser, Analisa? Ahí te veo, ahí te veo. Sí, claro que sí. Analisa. Bueno, no, agradecer mucho, la verdad que ha estado excelente, no solo la exposición, sino creo que la participación activa, muchas preguntas, así que bueno, muy contentos con este inicio, exhortándolos a que participen de todas las otras conferencias, pero sí quería que nuestra directora, Aida Michel, de Maduro, como miembro de la Junta Directiva, pues cerrara el evento, pero muy agradecida y esperando, lo estamos comenzando y creo que ha sido un tremendo inicio de este ciclo de conferencias. Gracias, Juan Antonio. Adelante, Ahora de Aida. siempre. Ahí puedes habilitar micrófono. ¿Puedes habilitar micrófono ahí? Ya estamos. Buenas. No se te oye, Aida. Tiene un poquito de problemas de señal, lamentablemente. Parece que soy re bajo. Ahí está. A ver, a ver, Aida. A ver si me escuchan. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí te escuchamos. No me quedaron muchas palabras luego de los... Buenas tardes. No me quedan muchas palabras luego de lo que ha mencionado Analisa, pero sí me gustaría poderlos invitar a la conferencia del día de mañana, COVID-19 y normativas aplicables, que va a estar participando como expositor nuestro siempre buen amigo Walker Sizemore, que estoy segura que al igual que Juan Antonio podrá el día de mañana siempre que al menos tomar alguna decisión a ver si podemos hacerlo de manera positiva y con las directrices que ya nos está dando Juan Antonio, que soy segura que estaremos nutriendo en el ciclo de conferencias durante los próximos días. Gracias a todos por participar y muy buenas tardes. Muchísimas gracias y exactamente, por favor, a no perderse
mañana, como dijimos más tempranito, el evento con Walker. Realmente van a seguir incrementando muchísimo más toda la información y las recomendaciones necesarias. No sé si Julio está, Analisa, no lo veo, no sé si está Julio, si no, damos por cerrado ya el evento. ¿Te parece, Analisa? Sí, así es, lo damos por cerrado y él nos estará acompañando nuevamente, Dios primero, mañana para la apertura de la segunda conferencia. Muy bien, ya pueden liberar micrófono por si quieren saludar. Ustedes saben que siempre insistimos en romper la barrera virtual y seguir viéndonos y hablándonos, así que los que quieran agradecerle a Juan, tienen los micrófonos para agradecerle verbalmente, oralmente a Juan. Gracias, Sergio, por todo el apoyo. No, y gracias a todos. Un abrazo. Gracias a ti. Agradecida a usted. Sí, vamos a hacerlo. Ahí está el presidente. Por allá anda nuestro presidente. Presidente, ¿por dónde anda? Lo escuchamos, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Estamos cerrando, nos íbamos sin usted. Sí, yo desafortunadamente tengo también otra conferencia, pero nada más quería agradecerle a don Ledesma por esta magistral presentación. Gracias a todos los participantes. Gracias a ti, Sergio, por con todo lo que nos apoyas. Y realmente es el primer día de 4 más que vienen. Así que enhorabuena, felicidades. Estoy seguro que todos se van a nutrir y va a resultar todo muy positivo. Gracias nuevamente. Listo, Juan. Gracias, presidente. Un enorme placer y honor, Juan, estar contigo hoy. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, gracias.